hablar ahora de educación y de tecnología, Santi, y tenemos a Carlos Palotti, que es especialista en desarrollo tecnológico. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por Muy estar bien. una vez más con nosotros. Hablando de estos dos términos, dos conceptos, educación, tecnología, pensemos también en un tercero que tiene que ver con el empleo y una reestructuración para amalgamar justamente estos términos y adaptarlos a esta nueva era. Sí, cuando uno empieza a caminar la geografía de Argentina, se empieza a encontrar ya no solo la industria tecnológica, sino buena parte de la industria tradicional y el campo, que empiezan a demandar perfiles productivos que hoy no tienen personas con la calificación necesaria, ¿no? Es un tema realmente relevante. En el sector tecnológico, como ya hemos hablado en alguna ocasión con ustedes, es un tema más relevante aún porque la demanda es muy fuerte. Pero cuando uno va a localidades como Venado Tuerto, Balcarce, Tandil, San Rafael, en Mendoza, empieza a encontrar productores agrícolas, industriales, hasta comerciantes que empiezan a decir, bueno, pero yo no encuentro gente, estoy buscando determinadas profesiones o determinados oficios y no tenemos esta gente calificada. Y este es un tema que creo que debe estar en la agenda de los presidentes o de sus equipos, porque a poco que hagamos andar mejor la máquina, ojalá que esto ocurra y que la economía realmente brote, nos vamos a encontrar con un serio problema de empleabilidad, ¿no? Carlos, pensando justamente en esto que hablabas acerca de no conseguir personal capacitado, hay muchas empresas que llegan a convenios con ministerios de educación, ministerios de trabajo de diferentes ciudades. Ejemplo, Córdoba, que me viene a la cabeza por un convenio recientemente firmado con una Dale, importante gracias. empresa, y a partir del cual van a brindar capacitaciones no solamente para universitarios e interesados justamente en el agro y en la tecnología, sino también para estudiantes de la escuela secundaria. ¿Cuál es justamente la injerencia y la importancia, el involucramiento por parte del Estado para capacitar a los jóvenes? Bueno, está muy bien. Córdoba, de alguna manera, en algunas cosas es un ejemplo, y en este caso en la educación, digamos, para el mundo laboral lo es. Ellos en materia de tecnología sacaron las escuelas PROA, que son unas escuelas muy buenas, secundarias, con carreras informáticas, que dan sustento o le dan o preparan a mucha gente que dan sustento a empleos realmente de buena calidad en la región. De todas maneras, digamos, y podemos mencionar cosas que se hacen en San Luis, cosas que se hacen en Mendoza, cosas que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires. Hay iniciativas regionales. Lo que sucede es que son iniciativas locales, que no necesariamente conforman una estructura nacional, ni siquiera entran muchas veces dentro del sistema formal educativo, ¿no? Son iniciativas a través de los ministerios de Economía, a veces ligados con algo al Ministerio de Educación, pero en general no son orgánicas. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es un proceso orgánico de forma tal de que en cualquier lado haya estos oficios que a lo mejor no necesitan un estudio universitario, a lo mejor son especializaciones, habilidades intelectuales o manuales que se pueden estudiar tanto en la escuela secundaria como en una escuela terciaria o una de formación profesional. Pensaba, Carlos, lo difícil que tiene que ver con la educación digital, con los chicos, sobre todo en las primeras herramientas que tienen, donde el Estado tiene deficiencias en muchísimos otros sectores. Qué difícil sería pensar, o qué fácil sería pensar en chicos que tengan a la mano la tecnología, ¿no? Pero cuando hoy no tienen ni siquiera las cosas estructurales. ¿Cómo ves eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo presupuestario? ¿El Estado puede lograr una mejor educación con lo que hoy tiene para repartir en educación? Bueno, todos podemos convenir que en realidad siempre es conveniente tener mejor presupuesto educativo, ¿no? Lo que sucede es que a lo mejor dentro de las posibilidades que tiene Argentina, lo que hay que tratar de hacer es usarlo de la mejor manera posible. Yo te diría que un problema no es tanto el monto, sino que usamos, qué hacemos con ese monto, qué hacemos con ese presupuesto, ¿no? Nosotros tenemos un entramado de escuelas industriales que no necesariamente están cumpliendo el rol, es decir, muchas de ellas están desenfocadas en las necesidades,
que habitualmente abrimos acá, ¿no, Santi? Porque generalmente se habla de la adaptación por parte de la educación y de los programas educativos a estos tiempos que tienen que ver con la programación, con la inteligencia artificial, bueno, con otra cuestión que tal vez no se trata en las escuelas y no está en los programas. Y al mismo tiempo, la contradicción es que el Estado lanza cursos y capacitaciones para programar, por ejemplo, como programar, aquel curso que tuvo muchos suscriptores, pero ¿por qué no se retocan los programas educativos en escuelas secundarias y primarias también? Porque se puede aprender desde antes. ¿Por qué? Sí, en realidad hay dos cosas que tenemos que tener presente. La primera es que efectivamente, como vos decís, después se lanzan programas específicos para tratar de cubrir una falencia previa, digamos. Claro. ¿No? Como no estudiaron esto, ahora se lo enseñamos después. Y esto realmente es como como un parche, ¿no? Solucionarlo a medias. Si esta gente que no aprendió, a los 26, 28, 30 años lo convoco para hacer un curso a ver si lo puede aprender ahora. Sí. Y la verdad que lo tendría que haber aprendido en su proceso educativo. Pero por otro lado, hoy por hoy, todas estas habilidades digitales, estos conocimientos digitales, es cross a cualquier actividad productiva o social que tenga una persona. Hoy todos nosotros manejamos una computadora, seamos médicos, abogados, contadores, taller mecánico, lo que sea. Hoy por hoy un auto tiene una computadora a bordo. Entonces hay que conocer medianamente determinadas cosas simples, elementales, no estoy pidiendo que sean demasiado sofisticadas, porque eso va a permear en cualquier parte de la sociedad y en cualquiera sea la actividad que realicen, independientemente de aquellos que efectivamente se especialicen en eso para después vivir o tener una profesión dentro del mundo de la informática que están demandadas, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Claro. Pero en realidad hoy por hoy hay un mundo de actividades que necesita, la sociedad del siglo XXI necesita conocer herramientas simples de programación, de lógica, de matemática para poder enfrentar la demanda del siglo, ¿no? Carlos, aprovechando tu expertise en la materia, hablabas de la partida presupuestaria que si bien no es demasiada, está mal aplicada. Y la palabra eficiencia es algo que hoy está muy en boca de todos, porque, ok, no se puede sacar esto, pero hay que hacerlo eficiente. ¿En qué crees que la educación argentina gasta de forma totalmente obsoleta? Bueno, yo no soy un pedagogo como un especialista en pedagogía como para poder hablar con propiedad, pero sí como ciudadano, como persona que lo analice, y sobre todo desde el punto de vista del campo de la tecnología, digo que hay muchos recursos mal usados, ¿no? Es decir, yo creo que se podría hacer muchísimo más con muchísimo menos, digamos, ¿no? O sea, aplicando el presupuesto, sobre todo en las universidades, en los colegios secundarios, sobre todo en algunas áreas, que uno dice, pará, esto que se está estudiando no es lo que se necesita, o por otro lado hay toda una estructura que a veces es burocrática, que a veces no es, no está bien medida, no está bien controlada, o no es de la calidad adecuada, y bueno, y eso hace que haya gastos educativos que se tenga que repetir. Lo voy a decir de otra manera. Una buena parte de las universidades gastan los primeros años tratar de recomponer el conocimiento de matemática o de comprensión de texto que no se aprendió en la secundaria. Esto es duplicar el gasto, claramente, digamos, ¿no? Estamos haciendo algo que no lo hicimos antes, o si lo hicimos mal, porque hubo clases de matemática, hubo clases. O, por ejemplo, lo voy a decir de una manera tratando de ser elegante, una enseñanza del inglés, o de un idioma en la escuela primaria o secundaria, que después sabemos que no tiene ninguna aplicación en ninguna cosa, salvo que uno estudie un poco más de ese idioma. Pero todos nosotros hemos pasado por tener una o dos materias del inglés, yo creo que la mayor parte ya no se acuerda ni cómo saludar, digamos, ¿no? Con lo cual, en realidad, hay que revisar todo eso de una manera, sabiendo que Argentina es un país que tiene un presupuesto limitado, somos un país no pobre, tampoco somos un país rico, pero que no podemos darnos determinado lujo como para poder desaprovechar la inversión que hacemos en educación, que no sea realmente algo que tenga un impacto realmente sobre la persona a la cual va dirigido, ¿no? Carlos, independientemente de la reestructuración pensando en programas y bueno, el sistema en sí, ¿el personal docente está capacitado para justamente capacitar y educar y enseñarles a los alumnos materia de programación? Bueno, este es un problema
seguir, Santi, con más información. Sí, claro.